Miguel Garre, autónomo. Una larga trayectoria de lucha desde el franquismo. Estuvo encarcelado por su participación en la lucha antifascista y bueno, forma parte del equipo coordinador de la coordinadora de Recortes Cero, Valencia, y ocupa el puesto número 4 de la candidatura. Bueno, compañeros y compañeras, yo voy a ahondar en el segundo punto del programa con el que se presenta Recortes Cero, que es la ampliación de la democracia. Las elecciones del 25 de mayo no son unas elecciones más. El 25 de mayo se abre un periodo electoral que va a continuar con las elecciones municipales, las autonómicas y las generales de 2015. Pero en estas elecciones del 25 de mayo y en este periodo no se va a resolver solo qué candidatos españoles van a ir al Parlamento Europeo, sino que va a medir el desgaste y el rechazo político que va a encontrar el bipartidismo, ese modelo político con el que el Fondo Monetario Internacional, Berlín, la Merkel y la banca española están imponiendo sus políticas de recortes y empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población. Todas las encuestas, y hoy sale una más en El País, más allá de los resultados que dan a cada partido, coinciden en un punto, en que el modelo bipartidista se resquebraja. Es decir, se ha abierto una brecha cada vez más profunda entre el PP y el PSOE, por un lado, y amplios sectores populares, incluidos muchos de los que ahora votan a estos partidos. En las elecciones de 2011 ya perdieron 4 millones de votos y todo apunta que este 25 de mayo van a perder otros tantos más. Si hace unos años se repartían entre el 80 y el 85% de los votos que se emitían en las elecciones, ahora apenas llegan y tienen muchas dificultades para llegar al 60%. Es decir, nos puede parecer a muchos de los que estáis hoy aquí que pierden poco, pero no es así. Son millones y millones de votos los que están perdiendo. Y entre esos millones de votos que pierde el bipartidismo, cada vez hay más gente que apuesta por apoyar nuevas fuerzas emergentes como Recortes Cero. Estamos en una época de cambio y es importante, y lo vuelvo a repetir, estamos en una época de cambio, en una época en que las viejas fuerzas del bipartidismo se resisten a retroceder y a caer, y que las nuevas fuerzas del pueblo luchan por nacer. Ahí estamos nosotros. Esta es una oportunidad extraordinaria. Estas elecciones del 25 de mayo y el periodo que se ha abierto es una oportunidad extraordinaria para las clases populares, para que alternativas como Recortes Cero se abran otro camino y nos convirtamos en el catalizador y la alternativa que nuestro pueblo necesita. Ellos saben que esto es inevitable, que la gente responda en la calle, que responda a cada una de sus agresiones y a cada uno de sus recortes, a los recortes de salarios, de pensiones, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en los gastos sociales. Y por eso estas fuerzas, las fuerzas del bipartidismo, también recortan las libertades y la democracia. Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pretenden convertir en delitos penados con la cárcel asistir a manifestaciones no autorizadas, dicen ellos, resistirse a la autoridad, desobedecer al personal de seguridad privada, que están incluyendo como fuerzas de represión, participar en un escrache, participar o encerrarse en protesta en una sede del INEM o de un banco de los que aplican los desahucios, participar en difundir imágenes de los excesos policiales. Estas son protestas que no solo pasarán o no solo quieren que pasen a ser consideradas como graves, sino además sancionadas
con multas de hasta 30.000 euros. Miradlo bien, multas de hasta 30.000 euros por encerrarse en una sede del INE protestando contra el paro. Pero no solo eso, quieren que sean delitos penados con cárcel, con hasta 6 años de cárcel por participar en alguno de estas protestas. Son medidas diseñadas para impedir que la voz popular pueda expresarse políticamente y sobre todo, y eso es lo más importante, para blindar a una clase política que se limita a acatar los dictados que le imponen de fuera, los dictados que le impone la troika. Ese es el verdadero objetivo de todas estas medidas. Porque no nos engañemos, todo el modelo bipartidista está diseñado y está construido sobre la impunidad con la que disfruta la clase política. Una clase política que miente y que viola sistemáticamente todas y cada una de sus promesas electorales. Lo vimos con Zapatero cuando le llamaron de Washington, y lo hemos visto con Rajoy no cuando le llamaron, sino al día siguiente de, entre comillas, ganar las elecciones. Y eso no es lo peor. Lo peor que pasa es que aquí no pasa nada. Ellos hacen lo que quieren y aquí no pasa nada. Este es el fondo del problema. ¿Por qué no existe una obligación legal de que un candidato responda con su programa a los compromisos contraídos con los votantes? ¿Por qué no hay ninguna ley que permita demandar a los políticos que incumplen su programa? Por eso, la candidatura de Recortes Cero proponemos darle la vuelta a esta situación. Nuestro programa propone, y nuestros candidatos están comprometidos a formar asambleas de electores en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, para que los electores, todos nosotros, todos los ciudadanos que votamos, tengamos la capacidad de revocar el mandato que les hemos otorgado si incumplen el programa. Es una alternativa que conecta directamente con la democracia real que hemos visto en la mayoría de los movimientos del 15M y que respalda la inmensa mayoría de la población. El programa de Recortes Cero propone también una nueva ley electoral, más justa y proporcional. Con todas estas medidas, compañeros y compañeras, queremos asentar los principios y la práctica también de una nueva democracia. Cuanto más capacidad de decisión tengamos la mayoría, podremos mejor defender nuestros intereses. Cuanto más control tengamos los ciudadanos sobre los representantes políticos, menos margen tendrán para ejecutar abusos, estafas y desmanes. Pero, compañeros, nuestra propuesta de ampliar la democracia tiene también otro frente: una profunda reforma del Código Penal para que la ley y los tribunales puedan dar a la corrupción el mismo tratamiento que se le da a la mafia y al crimen organizado. Porque esa es la corrupción política: crimen organizado. Delincuentes que se asocian en una trama para apropiarse y robar el dinero público, nuestro dinero, el dinero de todos, el dinero que nos sacan con impuestos, con tasas, etc. Hay que endurecer las penas para los corruptos, hay que dar instrumentos a la justicia para que puedan investigar más y más rápidamente las tramas de la corrupción. Pero tenemos que pararnos aquí. Si hay corrupción, es porque hay corruptores. Si hay políticos o funcionarios que se apropian del dinero público, es porque hay grandes empresas y bancos que obtienen miles de millones de beneficios mediante la actuación de los corruptos. Hay que tratar igual a unos y a otros.
La corrupción hace perder cientos de miles de millones al dinero público, a las arcas del Estado. Pero ese no es un dinero que se pierde, no se va por las alcantarillas, va a los bolsillos de alguien, a los bolsillos de los corruptos, sí, pero sobre todo a las grandes cuentas de los corruptores. Y voy a poner dos ejemplos. Ahora se están investigando los fraudes del AVE a Barcelona. El AVE a Barcelona se adjudicó por 6.800 millones de euros, pero ha costado 9.000, es decir, 2.200 millones de euros más. El Ministerio de Fomento, en total, en los últimos 6 años, ha pagado 10.000 millones de euros en sobrecostes por las obras públicas. O sea, repito, 10.000 millones de euros, tanto como los recortes que nos aplicaron a la sanidad en 2012 por sobrecoste. No lo que cuestan las obras, sino lo que demás cuestan las obras. ¿Y a dónde creéis que iba a parar estos millones? ¿A unos cuantos chorizos? ¿A unas cuantas personas intermediarias? No. Y lo sabemos todos. Esos 2.200 millones del AVE no han ido a parar a unos cuantos chorizos que se han llevado algunos milloncejos. No. Han ido a parar a las cuentas de las grandes constructoras, a las cuentas de ACS, a las cuentas de SACIR, a las cuentas de OHL, a las cuentas de Fomento de Construcciones y Contratas, a las cuentas de un grupo de oligarcas y de los bancos que están detrás de ellos. A sus cuentas ha ido a parar esos miles de millones de sobrecoste de las obras públicas. Entonces, por lo tanto, no nos podemos dejar engañar. No son los chorizos, los corruptos, los responsables de todo esto. También son los corruptores, que son los que se llevan el gran bocado de los miles de millones que nos roban a todos. Aquí, en la Comunidad Valenciana, y era el segundo ejemplo, tenemos recortes para hartarnos. Y yo solo voy a poner unos cuantos. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha costado 700, parece que no le damos importancia, pero 700 millones más, millones de euros, no de pesetas, más de lo que presupuestaron. En la Ciudad de la Luz de Alicante se han gastado 240 millones más de lo que fue licitada. En Terra Mítica, 107 millones. Y, por poner el último ejemplo, 20 millones más de euros en el fallido aeropuerto de Castellón. Ese por el que corren los conejos y no los viajeros. En total, compañeros, en la Comunidad Valenciana, solo por estos ejemplos que os he dicho, y podríamos añadir muchísimos más, se han gastado 1.100 millones de euros en sobrecostes, que se los han llevado, como decía antes, las grandes constructoras y los bancos. Entre ellos, no solo los bancos de aquí, el Deutsche Bank. O sea, el Deutsche Bank es uno de los principales bancos que están detrás de las grandes constructoras en la Comunidad Valenciana. Y que, por ejemplo, solo en el año 2012 tenían que cobrar casi 300 millones de euros entre intereses y préstamos que habían dado pues, a esta casta política que ha sobrevalorado las obras con las que nos han comprometido. Estos 1.100 millones de euros de sobrecostes en la Comunidad Valenciana son tanto como el tijeretazo, el último, que no es el primero, pero sí es el último, que ha aplicado el presidente Fabra a los presupuestos de 2014. Por eso, compañeros, nuestra agrupación electoral exige establecer mecanismos para tratar, como decía antes, como mafia y como crimen organizado, la corrupción. Y exigimos que en esas medidas y en esas leyes, sobre todo, se pongan medidas para que devuelvan todo lo robado, para que nos devuelvan el dinero.
y para que los delitos económicos y fiscales no prescriban, como ocurre ahora. Compañeros, compañeras, necesitamos una profunda regeneración democrática. Necesitamos que no se recorten las libertades. Necesitamos que se amplíe la democracia. Necesitamos que se ataque de verdad la corrupción y no con falsas promesas. Y por eso nosotros, Recortes Cero, tenemos la alternativa para hacerlo. Ellos quieren una democracia recortada y el pueblo necesita más libertad y más democracia. Y por eso yo os animo y os invito y os propongo que el día 25 digamos con nuestro voto: recortes cero. Ni un recorte en dependencia, ni un recorte en salarios, ni un recorte en sanidad, ni un recorte en educación, ni un recorte en democracia. Cárcel para los corruptos y recortes cero.